Uno. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a este coloquio La inteligencia artificial, una perspectiva desde la ética. Daré paso a las palabras de Pablo Ruidas de ISOC Panamá. Bienvenidos todos. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a este coloquio La inteligencia artificial, una perspectiva desde la ética. Buenos días a todos. En nombre del comité organizador conformado por la Universidad Tecnológica de Panamá, en especial con la Dirección de Relaciones Internacionales, el Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico de Software Libre, CIDETIS, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, y a quien represento al capítulo de Panamá de la Sociedad de Internet, ISOC Panamá, y sus colaboradores, queremos darle la más cordial bienvenida a este coloquio. La inteligencia artificial, una perspectiva desde la ética. Nos gustaría antes que nada dar la bienvenida y agradecimiento al rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniero Héctor Montemayor, y al secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por acompañarnos en la mañana de hoy y confiar en esta iniciativa desde su inicio. Igualmente reconocemos la importancia de la participación que tendrán la doctora Carolina Aguerre, parte del grupo de expertos que elaboró las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial en la UNESCO, la magistra Elsa Fernández Aguilar, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, el ingeniero Luis Ricardo Oliva, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, el licenciado John Pal, su director de la Dirección de Cedulación del Tribunal Electoral de Panamá, y el doctor Juan Marcos Castillo, director del Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y Software Libre, CIDETIS. Les recuerdo que el objetivo de este evento es presentar por primera vez en Panamá, de manera formal, la importancia de la ética en la aplicación de la inteligencia artificial en las actividades cotidianas en el país, e iniciar el diálogo necesario entre las partes interesadas, la academia, el sector público, la sociedad civil, compuesta por empresas y ciudadanos. Finalmente, a través del mecanismo establecido por la UNESCO, que presentó en septiembre un proyecto de recomendaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la conferencia que se llevará a la Conferencia General en noviembre del 2021, para la cual existe un espacio de discusión abierto a los 193 Estados miembros para su adopción definitiva posterior. Y es donde Panamá, como Estado miembro, debe evaluar los impactos éticos de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. A todos los participantes que nos escuchan hoy y los expositores, muchas gracias y bienvenidos. Los dejo con el profesor Víctor López, quien moderará todo el resto de la actividad. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. En este momento quiero darles un saludo de parte del ingeniero Montemayor, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, quien dirigirá unas palabras a la audiencia. Bien, parece que tenemos un problemita de conexión con el ingeniero Montemayor. Seguramente lo vamos a tener posteriormente. Y en este momento vamos a... Adelante. Creo que estamos listos. Ok. Muy buenos días, autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá, doctora Carolina Aguerre, expositora especial, señores del panel de comentaristas, representantes de AIG, ANTAI, Tribunal Electoral, CIDETIS IP, señores representantes de CENACIT, invitados especiales, señoras y señores. Es un honor dirigirme a ustedes en este coloquio de primer nivel, la importancia de la ética en la aplicación de la inteligencia artificial
que se presenta hoy por primera vez en nuestro país con el respaldo de universidades, empresas, algunas ONG, el Estado y la sociedad civil. Damos la bienvenida a todos docentes, estudiantes y administrativos de universidades locales y de América Latina que se encuentran en este momento conectados en este evento. Desde hace 25 años, la Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con profesionales que han estado al tanto del estado del arte de la inteligencia artificial. Sin embargo, necesitamos enfocar los nuevos conocimientos y aplicaciones en este tema con alto sentido ético. En este coloquio ponemos en contexto lo que ocurre hoy en Latinoamérica y en el mundo en cuanto al desarrollo, pruebas y aplicación de la inteligencia artificial y las propuestas de los expertos convocados para ilustrarnos y ayudarnos a hacer un uso eficiente, ético y de calidad de la inteligencia artificial en Panamá. De la propuesta del filósofo británico Alan Turing en su artículo Computing Machinery en 1950, surge la semilla de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, un campo de las ciencias computacionales que, por más de 8 décadas, ha sido fuente de promesas limitadas por el desarrollo tecnológico. La coyuntura mundial que vivimos desde marzo de este año por la pandemia del COVID-19 ha impulsado más su implementación, a pesar de tantas interrogantes generadas en el proceso, entre ellas el tema que abordamos en este coloquio. Por ello, destacamos el aporte de la UNESCO, que advirtió lo siguiente hace justamente un año: necesitamos una inteligencia artificial centrada en el ser humano. La inteligencia artificial debe ser para el mayor interés de la gente y no de lo contrario. Para nosotros es una distinción contar con la presencia virtual de la conferencista de la talla de la doctora Carolina Aguerre, quien elaboró el documento Recomendaciones en la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, de la magíster Elsa Fernández Aguilar, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, del ingeniero Luis R. Oliva, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, egresado de esta universidad, que hoy dirige la transformación digital del Estado panameño, del licenciado John Palm, subdirector nacional de Seguración del Tribunal Electoral de larga trayectoria como director de tecnología, gerente de proyectos, consultor y asesor, del doctor Juan Marco Castillo, director del Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y Software Libre, CIDETIS. Agradecemos la colaboración de Internet Society, en español Sociedad de Internet, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, del Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico y Software Libre, CIDETIS, que funciona desde el campus central de la Universidad Tecnológica de Panamá, y especialmente al profesor Víctor López, experto en inteligencia artificial, y a quien debemos las gestiones, esfuerzos y conexiones necesarias para que hoy hayamos podido llevarle esta actividad virtual. Igualmente agradecemos a las autoridades gubernamentales que hoy nos acompañan a través de esta plataforma, porque solo con su colaboración podremos impulsar ese proyecto con el que este país aspira a convertirse pronto en un hub digital para la región. A nuestros estudiantes de las diferentes carreras que se han conectado para participar en este evento, quiero expresarles que la inteligencia artificial es también la base de la transformación digital y la revolución industrial 4.0, ante la cual debemos estar preparados para enfrentar los desafíos presentes y venideros.
Antes de concluir, los insto a reflexionar sobre las palabras del Papa Francisco en cuanto al tema que hoy nos convoca. Comillas, la inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano, podamos decir, sea humano. Muchas gracias, buenos días y éxito. Muy bien, esas han sido las palabras del señor rector. Gracias, señor rector, por esa dirigirse a nosotros y establecer un marco de referencia. En este momento vamos a iniciar con nuestra invitada principal, la doctora Carolina Aguerre, y me voy a permitir leer sucintamente unas secciones de su amplio currículum y experiencia. En este momento, la doctora Aguerre es Senior Research Fellow en el Center for Global Cooperation Research, CGR21, en la Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania, desde el septiembre de 2020 en adelante, va a estar hasta el 2021. Es codirectora del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina, y profesora de cátedra en la misma institución. Su investigación actual está en la gobernanza de Internet, su relación con la gobernanza de datos en el contexto de ampliación de la inteligencia artificial con foco en la región de América Latina. Posee un doctorado en Ciencias Sociales y es directora académica y fundadora de la Diplomatura en Gobernanza de Internet DGI. Es miembro del Global Partnership en AI, GPAI, de 2020 a 2021 y una gran cantidad de experiencias y publicaciones. Entonces, sin más preámbulos, tenemos a la doctora Carolina Aguerre con su magistral exposición. Bienvenida, doctora Aguerre. Bueno, muchísimas gracias. Voy a estar compartiendo ahora la presentación. Así que así la están viendo. Bueno, para mí es un gran honor, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, es innegable, digamos, que la inteligencia artificial es un elemento que está transformando al mundo contemporáneo. También es cierto, digamos, y parte de lo que me gustaría, digamos, que quedara también como para la reflexión es que estos problemas, digamos, se están acelerando, que la pandemia con la creciente digitalización está poniendo de manifiesto la necesaria, digamos, dependencia que tenemos para continuar con muchas actividades en relación a las tecnologías de información y comunicación. Y la inteligencia artificial, digamos, es un motor, digamos, es una de las tecnologías de base, digamos, de muchos de estos desarrollos recientes o más impactantes, innovadores y disruptivos que estamos viendo, digamos, en el mundo, digamos, de la digitalización, en el mundo del monitoreo de los problemas de seguridad online, en el mundo del consumo online, y en el mundo, digamos, de la georreferenciación, o sea, pero también, digamos, la inteligencia artificial está siendo, digamos, utilizada y está siendo generando enormes progresos en otros campos, quizás menos vinculados a las ciencias sociales o al comportamiento humano, que son generalmente aquellos que tienen un impacto muy grande y muy visible, digamos, en las discusiones sobre ética, en la prensa, en la opinión pública. Gracias a la inteligencia artificial, hoy los grandes laboratorios están desarrollando, y los no tan grandes también, están desarrollando innovaciones muy increíbles en términos de experimentación para el desarrollo de las vacunas del COVID, y todo esto se hace, digamos, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, digamos, y vamos a ir rápidamente porque tampoco tenemos tanto tiempo, aunque parezca que sí.
Esto es un poco la agenda de hoy, pero vamos a empezar con una definición, digamos, pero no porque quiera, digamos, que nos detengamos demasiado tiempo en problematizar, digamos, distintas definiciones de inteligencia artificial, sino para poder, digamos, comprender el alcance de una tecnología que es de propósito general. Y al igual que la Internet, digamos que es otra de las grandes tecnologías por excelencia de propósito general del siglo XX, son tecnologías que no fueron creadas con un fin único y específico y predeterminado. Son tecnologías que fueron siendo, digamos, desarrolladas en un marco de innovación, de experimentación, y para el cual, digamos, el futuro de ellas, tanto de la inteligencia artificial como de la Internet, son tecnologías que dependerán en buena medida, digamos, de esta voluntad, estos incentivos, estos principios, estas motivaciones que tenemos para que estas tecnologías sigan teniendo, digamos, un uso y una aplicación, ¿no? O sea, un poco, digamos, el rector antes mencionaba un poco, bueno, cuál es la orientación y por qué tenemos o queremos o debemos usar estas tecnologías, ¿no? ¿Cuál es el propósito que sirven? Y por eso, digamos, empecé diciendo la inteligencia artificial y mucho de lo que se discute en términos éticos hoy está muy atravesado, digamos, por nociones, digamos, de fantasías o discursos exagerados, aun cuando en muchos casos, digamos, también es preocupante, pero lo cierto es que la inteligencia artificial está atravesando muchos procesos en muchos sectores, en muchas industrias, y es interdisciplinario, ¿no? Entonces, si bien, digamos, los problemas que vamos a ver hoy y la discusión de muchos de los ejemplos que vamos a ver hoy van a estar mucho más vinculados al ámbito, digamos, ético, normativo, y el impacto sobre la conducta, las percepciones y la cognición humana, la inteligencia artificial está atravesando muchas de las innovaciones físicas, químicas, bioquímicas, espaciales y demás en todos los campos de la ciencia. Por lo tanto, digamos, a no perder de perspectiva todo esto. Y bueno, y en cada documento un poco lo que vamos a ver es, digamos, una invitación, digamos, a que cada documento que se ha generado en los últimos años vinculado a la inteligencia artificial ha desarrollado una definición o ha dicho, bueno, voy a tomar esta definición de tal o cual autor, porque la verdad es que no hay una única definición de consenso acerca de qué es la inteligencia artificial, en parte porque esta es una tecnología, como decíamos, de propósito general, en parte porque es una tecnología que está en permanente evolución, en parte, digamos, porque para algunos autores, digamos, la inteligencia artificial es aquella que ya fue definida, digamos, o inicialmente conceptualizada a partir de los primeros desarrollos y experimentaciones que hubo en torno a la inteligencia artificial en la década de 1950. Los primeros financiamientos de la inteligencia artificial vienen de la mano de DARPA, la agencia, digamos, de Estados Unidos, del Departamento de Defensa, que también financia, digamos, las primeras innovaciones en lenguajes de comunicación de redes en torno a Internet. Y entonces, para no perder tiempo, digamos, no es el objetivo de esto, pero sí es el objetivo de decir que en general tenemos que tener a veces o partir de una base, digamos, de cuáles son los problemas que plantea una noción de inteligencia artificial en el mundo contemporáneo. Problemas que no se daban con tanta virulencia o magnitud o que tenían tanta visibilidad hace 10, 15 o 20 años, pero que en los últimos 5 años se han tornado, digamos, sumamente visibles, ya no solo en las discusiones de nicho o especializadas, sino que han salido, digamos, como comentaba antes y como decían los presentadores anteriormente, digamos, al ámbito más público, ¿no? Y figuras de todo tipo están hoy hablando y problematizando estas nociones. Lo más importante, digamos, y aquí tienen una definición, digamos, que es una que toma el anteproyecto de recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, un documento del cual yo participé junto con otros 20 y tantos expertos que formamos parte del grupo de expertos invitados para redactar este documento. Expertos de distintas regiones, expertos con distintas trayectorias disciplinares y demás.
dice, digamos, que los sistemas de inteligencia artificial son tecnologías de procesamiento de información que incorporan modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la adopción de decisiones en entornos reales y virtuales. Los sistemas de IA están diseñados para funcionar con una cierta autonomía mediante la modelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y el cálculo de correlaciones, ¿no? Y algunos métodos que se destaca este documento, como los métodos que han generado algunos de estos cambios, estos saltos más espectaculares de la inteligencia artificial en los últimos años, son el aprendizaje automatizado, el razonamiento automático y los sistemas ciberfísicos. Y acá, digamos, para contarles, habiendo participado de la elaboración de este documento este año, digamos que hubo mucha discusión en términos, hasta último minuto, digamos, si bien hubo un borrador de todo esto desarrollado en junio, digamos, hasta fines de agosto, principios de septiembre, que se volvía a revisar qué tipo de definición de inteligencia artificial se quería dar y básicamente, digamos, se busca, y muchos de estos documentos buscan tener una definición que sea lo suficientemente amplia, sin ser demasiado abarcativa, como para poder no perder vigencia en un par de años, ¿no? Pero entonces ahí tenemos un poco esas tensiones. Ahora bien, ¿por qué hablar, digamos, de ¿por qué un abordaje ético o un punto de partida ético para la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí nuevamente, esto que parece que es nuevo, no lo es tanto. Lo que es nuevo, digamos, han sido todos los enormes avances que ha tenido la inteligencia artificial, sobre todo a partir de los 2000 y un poco más avanzados todavía, cuando se consolidan la industria de Internet en general, ¿no? O sea, en el mundo, esto es un poco lo que ha pasado, este invierno que tuvo la inteligencia artificial, digamos, en la segunda mitad de la década de los 80 y los 90, fue revitalizado con la llamada la segunda primavera de la inteligencia artificial, que tuvo lugar hace 10, 15 años aproximadamente, gracias a el desarrollo, los avances matemáticos, el desarrollo en las capacidades de infraestructura y de procesamiento de los servidores, pero también en base a la enorme cantidad de datos que gracias a esta industria de Internet que se consolidaba con la expansión de las redes y la expansión de Internet en el mundo, permitía, digamos, amasar todos esos datos que podían luego ser analizados con el objetivo, digamos, de alimentar mejores modelos predictivos y esos insumos, esa materia prima que constituyen los datos y que ha llevado a que en muchas ocasiones se hable, digamos, de esta idea de los datos como la nueva recurso natural o materia prima del siglo XXI, digamos, una metáfora muy problemática, por cierto, pero de todas formas no deja de mostrar que todo este auge en términos de pensar en este avance de la inteligencia artificial se ha dado de la mano, digamos, gracias a este enorme despliegue de redes y de dispositivos que utilizamos cada vez más millones de personas en el mundo. Pero los debates éticos, si bien esto ha alimentado, digamos, un creciente interés por los debates sobre la ética en el desarrollo y en el uso de la inteligencia artificial, también no son debates nuevos, ¿no? Entonces, encontramos, digamos, que ya desde la década de 1960 se debaten aspectos sobre la ética de la inteligencia artificial, y aquí aparecen, digamos, dos elementos ya fundacionales hace casi medio siglo, digamos, que tienen que ver con la delegación de autoridad y la responsabilidad como problemas fundamentales de este debate, ¿no? Por esto entendemos, digamos, quién es la persona o el organismo, la entidad responsable y que tiene, digamos, alguna decisión sobre los resultados producidos por un sistema basado en inteligencia artificial, ¿no? En el mundo clásico, digamos, donde no intermediado por estos diseños algorítmicos, estos sistemas algorítmicos que tienen una cierta, digamos, capacidad de tomar unas decisiones y inferir, generar patrones y sobre el cual se basan luego otras decisiones y otros procesos concatenados con esos resultados. En el mundo
pre-avance de la inteligencia artificial en el mundo analógico, digamos, esa responsabilidad recae en sujetos, esa responsabilidad recae en organismos, y los marcos jurídicos en general han logrado, digamos, identificar y dar cuenta, digamos, de cómo generar, digamos, en todo caso, los incentivos mediante normas y mediante leyes para sancionar o para premiar, digamos, los comportamientos adecuados. Ahora bien, cuando no es una persona o una entidad jurídica determinada, sino un sistema algorítmico, que a su vez es un sistema que está compuesto por una serie, una suerte de cadena de procesos, de actores involucrados, actores que no son solo tampoco personas, sino que pueden ser también otros componentes algorítmicos, otros sistemas que están promoviendo esta decisión. Esta idea, digamos, de la autoridad y la responsabilidad se vuelve, digamos, muchísimo más diluida, ¿no? Entonces, estos son los problemas, digamos, en la base, digamos, de esta discusión sobre la ética, que ya tiene, digamos, entonces, como decíamos, incipientemente un campo, digamos, y una trayectoria en los últimos 50 años, aun cuando ha explotado, digamos, sobre todo en los últimos 10 años. Y esto, entonces, es esta idea, digamos, de que existen diversos componentes que participan en las decisiones de la inteligencia artificial basadas en IA, que se encuentran distribuidas entre diseñadores, desarrolladores, usuarios, sistemas de software y demás, digamos, genera esta idea, esta noción, digamos, de agencia distribuida. Es decir, digamos, hay un alguien, que son muchos en estos casos, en el caso de los sistemas de inteligencia artificial, que son, digamos, responsables por cada una de estas partes, y no hay un único responsable, solo un único responsable según esta mirada, ¿no? Pero sin embargo, digamos, esto no alcanza con esta idea, digamos, de una noción de agencia distribuida y poder describir un problema, digamos, complejo, ¿no? Que no encontramos ya una entidad única, digamos, de autoridad y responsabilidad, sino que estas nociones se encuentran distribuidas. No es suficiente, digamos, para abordar el problema que hay que llevar adelante, ¿no? Y el problema, digamos, y las soluciones que hay que buscar encontrar tienen que ver con cómo se llega a influir, digamos, en el comportamiento humano, en definitiva, para dar cuenta, digamos, de cuáles son y procesar estas decisiones que son llevadas adelante por estos sistemas de inteligencia artificial. Cómo se pueden, digamos, generar una forma, digamos, de dar visibilidad a la influencia, como dicen muchos autores, la influencia invisible que tiene la inteligencia artificial en el comportamiento humano. Y esto, digamos, es lo que ha llevado a estas grandes discusiones que han tenido lugar, que están teniendo lugar en estos momentos, digamos, vinculadas con cómo imbuir a la tecnología, digamos, de una suerte de diseño ético en su propia concepción y en su propio desarrollo. Esta noción, de todas formas, digamos, de la ética por diseño, es una noción que en el caso de la inteligencia artificial es bastante compleja porque, bueno, hay problemas, digamos, muy importantes, digamos, que se dan por la propia materialidad y por la propia construcción de los sistemas de inteligencia artificial. Uno de estos grandes estos problemas, digamos, parten de la base de que estos sistemas son alimentados con datos que tienen diversos orígenes, que son curados, que son interpretados y organizados de formas distintas y con distintos estándares. Esos estándares, digamos, pueden responder a criterios, digamos, de distintos órdenes y a su vez un enorme problema, digamos, adicionado al problema, digamos, de estos datos es que el propio diseño de muchos de estos algoritmos, digamos, de aprendizaje profundo, de aprendizaje automatizado y demás, dan lugar a lo que se llama, digamos, como procesos llamados de caja negra, en los cuales tampoco es tan claro que los propios científicos y los propios desarrolladores de estos sistemas algorítmicos
tengan tan presente cuáles son esas relaciones que se producen entre estas redes neuronales, estas redes neurales que se generan, digamos, como el modelo, digamos, de estos sistemas algorítmicos, como para poder generar una trazabilidad clara, digamos, de cuáles fueron esos procesos que llevaron a que el algoritmo o el sistema algorítmico abordara un problema y propusiera determinada respuesta o solución. Entonces, a grandes rasgos, digamos, estos problemas éticos que se derivan, digamos, a partir del uso de la inteligencia artificial, digamos, han sido, digamos, una posible clasificación, es esta que proponen Mittelstadt, Fioridi y tal, en un trabajo, digamos, que ya tiene 5 años, bueno, casi 5 años, y ellos consideran que tienen como 2 grandes niveles, digamos, que son las preocupaciones de carácter epistémico, que están asociados, digamos, a lo que les comentaba hace unos minutos, vinculada con el tipo de insumos, el tipo de datos que construyen estos sistemas algorítmicos, cómo son organizados. Esos datos, digamos, son completos en términos de la evidencia inconclusa, ¿no? La primera dimensión, son datos completos sobre la realidad, sobre un problema específico. Qué tan auditable es esa evidencia, digamos, ¿no? Muchas veces, digamos, esos datos son capturados de tantas fuentes, es tanta la cantidad de datos que tampoco se puede auditar. Genera, digamos, también un problema, digamos, de catalogación, de clasificación, que puede tener problemas en cómo son, digamos, catalogados y sistematizadas esas bases de datos. Eso, digamos, como el nivel de lo que ellos llaman las preocupaciones epistémicas y lo que se llama después como preocupaciones normativas vinculadas con los resultados, ¿no? O sea, los resultados que se desprenden de esos funcionamientos, de esos sistemas de inteligencia artificial. Resultados que apuntan, digamos, a que pueden tener, digamos, conllevar, digamos, a situaciones de injusticia, y que pueden tener, digamos, efectos, digamos, transformativos, pero más complejos aún, digamos, transformativos, pero que son invisibles para quienes son objeto del sistema de inteligencia artificial puesto en cuestión para ellos. Clásico ejemplo, digamos, ¿no? ¿Por qué un usuario, lector de una plataforma, digamos, termina escuchando determinado grupo de música o comprando determinado libro o leyendo determinado tipo de noticias falsas? Y cómo es que llega ahí, digamos, y muchas veces esa forma, digamos, esa conducta, digamos, fue llevada a ese resultado, digamos, a producir ese tipo de comportamientos que transforman al individuo, pero que no logra, digamos, el individuo ni ser consciente, digamos, de quién o qué fue lo que motivó esa conducta. Y acá esto lleva entonces al enorme problema de la trazabilidad, ¿no? O sea, esa invisibilidad que se genera a partir, digamos, de la ubicuidad, omnipresencia e inserción, digamos, de todos estos sistemas de inteligencia artificial diariamente en los dispositivos y plataformas y redes que utilizamos, y que hacen, digamos, que en definitiva todas estas nociones, preocupaciones fundamentales que decíamos antes, la preocupación sobre la agencia, la autonomía, la responsabilidad, se vuelvan, digamos, problemas fundamentales, pero como decíamos antes, problemas que no son nuevos tampoco para el caso de la inteligencia artificial. Ahora, bien, en esta diapositiva lo que vemos son los 8 focos temáticos que identificó un estudio realizado por varios investigadores del Berkman Klein Center en la Universidad de Harvard, publicado en enero de este año, que desarrollaron un estudio muy interesante que tuvo que ver con la sistematización de casi 70 documentos vinculados con principios éticos para la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? O sea, y aquí es donde empezamos a decir, bueno, cuando decimos que hoy en día la ética de la inteligencia artificial es un problema de características centrales, fundamentales en la discusión contemporánea, claramente, digamos, encontramos que ha sido este tema abordado por instituciones de carácter académico, sociedad civil, organismos intergubernamentales, por consorcios empresariales,
gobiernos específicos, organismos regionales. Esto, es decir, la ética de la inteligencia artificial y los principios han sido, digamos, ampliamente trabajados, discutidos en distintos ámbitos en los últimos 4 o 5 años. Y ahora lo que tenemos, digamos, no es un problema de cuáles son los problemas éticos que tiene la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea. O sea, la idea de un diagnóstico de cuáles son estos problemas éticos está bastante, digamos, consolidado. Y este trabajo lo que hace es consolidar, digamos, toda esa literatura, digamos, y encontrar puntos de convergencia, agregando, digamos, en los principios que los vamos a discutir ahora. Y bueno, esto nos pone de manifiesto, digamos, de que ya hay un trabajo, digamos, en el marco, digamos, de estar en el año, terminando el año 2020, digamos, con la situación de avance que tenemos en los sistemas de inteligencia artificial y su aplicación en distintos sectores, en distintas industrias, para distintos usos, que ya nos pone en juego el tema de que la definición de cuáles son los principios no es ahora el aspecto fundamental, y los principios éticos ya no son los aspectos fundamentales que tenemos que abordar, sino avanzar en cómo llegar a hacer permear estos principios éticos y los dilemas en su aplicación en los distintos ámbitos políticos, empresariales, de la sociedad civil y demás, ¿no? Cómo se integran estos problemas a partir de estos principios en los distintos ámbitos. Y vamos a ver aquí a continuación, esta diapositiva se va a estar acercando y animando, está animada para que ustedes puedan visualizar este trabajo, digamos, que se encuentra públicamente disponible en la web para descargar. Cómo se agregaron, digamos, estos 8 principios, mejor dicho, estos 8 temas, y cómo son elaborados y jerarquizados de acuerdo a los distintos sectores, ¿no? Y aquí aparece, digamos, nuevamente una noción, digamos, de que si bien la ética es un elemento, digamos, que uno puede pensar como un elemento más universal a todas las sociedades humanas y en las distintas regiones del mundo, nos encontramos con que son distintos los focos que hacen los sectores involucrados en el desarrollo de la inteligencia artificial y en sus prácticas y en sus usos. Cada sector hace una consideración o pone un acento distinto sobre los distintos elementos, sobre estos distintos temas de impacto que tiene la inteligencia artificial. Entonces, este trabajo a mí me parece que es un trabajo, digamos, muy útil, en tanto, digamos, se hace este resumen y se puede visualizar y se puede establecer claramente, digamos, cuáles son los temas que son más prioritarios para qué sectores, ¿no? O sea, y emerge claramente, digamos, que los problemas asociados con la equidad, digamos, y la promoción de los valores humanos son, digamos, de los problemas más importantes, fairness and non-discrimination, como aparece allí, digamos, y la promoción de los valores humanos en el uso y en el desarrollo de la inteligencia artificial son los que tienen como una mayor presencia, cabida y aceptación por parte de todos los actores que están involucrados en estos temas, ¿no? Estos 8 temas, digamos, que ustedes veían en la diapositiva anterior, ¿no? La idea de la privacidad, digamos, es conceptualizada, digamos, como una idea de que los sistemas de inteligencia artificial deben respetar la privacidad de los individuos, tanto en términos del uso de los datos para el desarrollo de sistemas tecnológicos y para proporcionar, digamos, a las personas impactadas por esos sistemas basados en inteligencia artificial con agencia, nuevamente aparece este término, ¿no? En relación a los datos y las decisiones que se toman sobre ellos a partir de este uso, ¿no? Y básicamente, digamos, encuentran que el 97% de los documentos analizados tienen, digamos, principios de privacidad presentes en esta consideración, ¿no? O sea, sobre este tema. Está el tema también de la rendición de cuentas, ¿no? Que nosotros en castellano tenemos este problema, digamos, de
a veces de cómo traducir el término accountability, ¿no? Este tema, digamos, incluye principios, esta dimensión de accountability, que yo traduzco como rendición de cuentas, ¿no? Como un tema, una dimensión que incluye principios vinculados con la importancia de los mecanismos para garantizar una rendición de cuentas de los sistemas de inteligencia artificial y que se desarrollen a su vez, se expliciten cuáles son los remedios, las soluciones que se van a brindar, digamos, para el caso, digamos, en que haya alguna falla en los sistemas, ¿no?, de inteligencia artificial. En los temas de seguridad y safety and security que aparecen allí, digamos, que en castellano utilizamos más el concepto seguridad para ambos, digamos, es otro elemento muy presente, digamos, y nuevamente encontramos con que aquí la idea de la protección de los datos, la gobernanza de los datos, digo nuevamente porque con el tema de la privacidad está presente, digamos, es todo el tema de cómo se manejan los datos y los asuntos, digamos, vinculados a la privacidad como un aspecto fundamental. Bueno, después todos aquellos principios, la dimensión vinculada con la transparencia y la explicabilidad, digamos, esto es también un tema muy importante, digamos, y que está relacionado con todo el enfoque, digamos, de más allá de que los algoritmos actuales están diseñados como redes neurales y que esto genera grandes problemas de explicabilidad. Básicamente lo que se pretende, digamos, es que los científicos y los desarrolladores sí puedan, digamos, diseñar sistemas que puedan ser auditados, buscando, digamos, algún mecanismo de traducción en las operaciones, digamos, para poder proporcionar, digamos, outputs o resultados inteligibles en términos del proceso de decisión que se fue dando, digamos, con ese sistema algorítmico. Bueno, el concepto de justicia y no discriminación, como decíamos, que es uno de los temas más importantes, centrales y probablemente que tiene más impacto en toda la literatura, tanto especializada, académica, científica, como aquella que sale en la opinión pública, está presente, digamos, en el 100% de los documentos analizados, ¿no? Justicia y no discriminación como un tema fundamental para el uso de la inteligencia artificial. El control humano de la tecnología, como le decíamos antes también, es este aspecto, digamos, es un aspecto que no está tan presente como los otros, o sea, tiene un 69% de presencia en el dataset de estos documentos analizados, a diferencia, digamos, de los demás temas que veíamos antes que tenían una mayor presencia, pero bueno, después la responsabilidad profesional, digamos, y esto es un elemento que es interesante, digamos, ¿no? La responsabilidad profesional aparece con mucha visibilidad, digamos, en términos de imbuir los principios éticos y los valores humanos que deben primar en el diseño de la tecnología desde su base, digamos, ¿no? Y aquí, digamos, es como los científicos, los matemáticos, los programadores y las culturas organizacionales y empresariales deben absorber, digamos, esta noción de responsabilidad profesional basada en principios éticos desde la base, ¿no? Bueno, la promoción de valores humanos es, como decíamos antes, también fundamental y transversal a todos los documentos, con una altísima presencia en todos ellos. Y bueno, y esto lleva, digamos, a una discusión en términos de, bueno, tenemos una trayectoria de ya varios años en términos del desarrollo de la inteligencia artificial, avanzada, digamos, basada en procesos de aprendizaje profundos, aprendizajes automatizados, donde no intervienen, digamos, muchas veces personas. Queremos dotar de agencia a esos sistemas o queremos que las personas y las organizaciones respaldadas por personas sean aquellas que puedan dar respaldo a esas decisiones o emitir resultados. Bueno, y un poco entonces en este contexto, digamos, de una discusión vasta, amplia, universal, generalizada de los últimos años sobre estos principios y los dilemas éticos que se plantean
con la tecnología actual que sustenta los sistemas de inteligencia artificial, es que finalmente llegamos a decir, bueno, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial está avanzando, o sea, y genera, digamos, enormes avances para la humanidad y que puede tener enormes beneficios en distintos ámbitos de aplicación. Y acá tenemos algunos en relación al papel de los gobiernos y cómo la IA, por ejemplo, en este cuadro puede ayudar al desarrollo y cuál es el papel de estos gobiernos en términos de motivar a los sectores de cada país, en cómo puede, digamos, desarrollar un proceso de políticas basado, digamos, en la previsión de cuáles son los sectores, las áreas más estratégicas para su desarrollo, en principios para el desarrollo de políticas públicas, en una evaluación en base a necesidades, en una capacidad de desarrollo de políticas y de monitoreo, digamos, ¿no? ¿Sobre qué temas? Bueno, la UNESCO dice, bueno, sobre educación y investigación tenemos un lugar importante, digamos, en todo lo que tiene que ver con el manejo del ecosistema y del medio ambiente, la inteligencia artificial aplicada a resolver estos problemas mayúsculos para el futuro de la humanidad también está teniendo, digamos, un enorme impacto. En la cultura para diseminar, para seguir aprovechando, digamos, todo lo que generan, digamos, las redes y la capacidad, digamos, el diálogo intercultural, pero también los enormes problemas que pueden ser generados a partir, digamos, de una falta de diversidad cultural, a partir de un uso generalizado y acrítico de la inteligencia artificial. En fin, digamos, aquí tenemos todos distintos espacios, digamos, y problemas asociados al desarrollo de la inteligencia artificial y cuál es ese papel de los gobiernos, ¿no? Entonces, con esto vamos al caso, digamos, más concreto, digamos, de cómo la UNESCO, como un ejemplo, digamos, de uno de los organismos que más recientemente se ha promulgado en pos de considerar el desarrollo de la inteligencia artificial desde una base ética, o sea, no es diciendo no vamos a tener en cuenta la ética, sino es más allá de los fundamentos y los principios éticos, cómo podemos avanzar la discusión sobre el uso y la implementación de la inteligencia artificial basada en los principios éticos. Entonces, aquí, digamos, este es el contexto, digamos, en el cual se produce este documento, que es una iniciativa, digamos, por supuesto, una iniciativa promulgada, propuesta y desarrollada por el organismo, digamos, internacional en el marco de la ONU que vela por el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, o sea, todos espacios que nos convocan a todas las organizaciones aquí involucradas en la organización de este coloquio, pero digamos no es el único foro ni el único espacio donde se están desarrollando y trabajando estos tipos de problemas hoy en día, ¿no? Y eso me parece que es muy importante señalar, digamos, que hay como una vuelta, digamos, que se ha dado con mucha fuerza en este 2020 en términos de decir, bueno, tenemos un avance muy sustantivo en términos de los principios éticos y estos fundamentos éticos, pero ahora, digamos, en realidad ahora empiezan los problemas más complejos, o sea, que es cómo incorporar estos principios éticos en la práctica del desarrollo de la inteligencia artificial, en el uso responsable de la inteligencia artificial y que sean finalmente plasmados en políticas públicas y en regulación. Aquí, digamos, en Europa, donde yo me encuentro en este momento, digamos, básicamente ya no se usa, bueno, la inteligencia artificial para innovar, entonces no se debe regular. No, se está empezando a hablar de regular la inteligencia artificial. Entonces, de la ética a la regulación, digamos, tenemos dos conceptos que son muy están en un continuum, digamos, opuesto, digamos, de extremos, ¿no? O sea, no porque sean contrapuestos, sino porque uno es de un nivel de abstracción mucho mayor que otro, y la idea, digamos, es que, en definitiva, no es que estén divorciados los mecanismos regulatorios, las políticas públicas, las recomendaciones de implementación, sino que estén totalmente, digamos, integradas, y que sea a partir de la base, digamos, de principios éticos, de valores, de promoción de valores humanos, etcétera, que se desarrollen en los distintos ámbitos. Así que ese fue el desafío, en realidad, que comienza la UNESCO, digamos, a explorar a fines del año 2019 y sobre el cual se avanzó
rápidamente, digamos, en 9 meses, con una pandemia de por medio y un trabajo que iba a ser con un mecanismo distinto al que fue finalmente, digamos, obviamente todo remoto y demás, se avanzó, digamos, en generar este documento que tiene un foco, digamos, sobre la educación, la ciencia y la tecnología, obviamente. No tiene un foco, digamos, en hablar sobre políticas y recomendaciones de inteligencia artificial en otros temas muy cruciales, como pueden ser, por ejemplo, las armas semiautónomas y demás. Pero sí, digamos, como decía, en el ámbito específico que desde la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura nos compete, digamos, es un documento que considero, digamos, que puede ayudar a aportar mucho y sobre todo aportar mucho a países como los nuestros, a países de América Latina que no son todavía, digamos, grandes productores de estas tecnologías, digamos que son más bien receptores de las mismas, pero que en todo caso las están usando, las están aplicando y que necesitan, digamos, de los instrumentos conceptuales, legales, de política pública, sociales, para poder hacer una apropiación, digamos, responsable, útil, digamos, y con vistas al desarrollo humano y a la promoción de los valores humanos fundamentales, ¿no? Bueno, entonces como veíamos en el diagrama anterior, digamos, el documento, digamos, de la UNESCO parte, digamos, de 4 valores fundamentales que son el respeto, la protección y promoción de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, la diversidad y la inclusión, y vivir en un mundo de armonía y en paz. Esos son los valores fundamentales que guían toda la propuesta de este documento, que está basado, digamos, en 10 principios: el principio de proporcionalidad e inocuidad, el de seguridad y protección, el de equidad y no discriminación, el de sostenibilidad, privacidad, supervisión y decisión humana, transparencia y explicabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas, sensibilización y alfabetización, y gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas. Como vemos, en estos principios hay bastante concordancia en lo que pudimos ver del estudio inicial que veíamos antes, desarrollado por el Berkman Klein Center, digamos, con esos 8 principios cientificados. Encontramos que hay una gran consonancia, que no es que el documento, digamos, está innovando tanto en términos de principios sobre las dimensiones que ya destacan otros documentos, pero lo que va a innovar, digamos, es, digamos, aquí hay 2 elementos que aparecen como claves: la sensibilización y la alfabetización, y la gobernanza y la colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas, que luego se van a traducir en 10 ámbitos de acción política que vemos en este último punto, ¿no? Aquí es donde, digamos, la propuesta, digamos, de UNESCO avanza sustantivamente con otro tipo de documentos preexistentes en términos del desarrollo de principios éticos para la inteligencia artificial, ¿no? Y acá, digamos, estos instrumentos, estos ámbitos de acción política que se proponen son, bueno, la evaluación del impacto ético. O sea, hoy en día, digamos, pensar en auditar, digamos, el impacto ético de un sistema de inteligencia artificial cuando es aplicado en determinadas circunstancias. De hecho, ya hay varias organizaciones que se dedican a esto, pero este es un instrumento, digamos, que se propone, digamos, como un instrumento fundamental. Bueno, gobernanza y administración éticas, digamos, y esto que sustente, digamos, una política, digamos, como se dice, de gobernanza. Aquí está incluyendo, digamos, que sean distintos actores con distintas perspectivas, intereses y miradas los que puedan estar desarrollando estos sistemas. No es que cada sistema de inteligencia artificial tiene que tener un consejo de gobernanza de múltiples partes interesadas, pero sí, digamos, la dimensión, digamos, de que nunca va a ser un problema, digamos, o una solución, digamos, que tiene una única solución, sino la idea de que está atravesado, digamos, por la complejidad. Políticas de datos. Se da cuenta, digamos, que tiene que haber, digamos, una concordancia, digamos, efectiva en datos curados, recopilados, almacenados, procesados, con criterios, digamos, y estándares de calidad,
que sobre todo, digamos, calidad y que protejan la privacidad, ¿no? Estos son los elementos fundamentales en los ámbitos de acción política de este punto. Fomentar el desarrollo y la cooperación internacional. Nada de esto, digamos, y sobre todo en los países, digamos, con los mercados y los tamaños pequeños como tienen muchos en la región de América Latina, pueden prosperar y trabajar y desarrollar esto si no es en cooperación con otros, digamos, y la dimensión internacional es fundamental. Conceptualizar, digamos, el problema, digamos, del medio ambiente y los ecosistemas con las tecnologías. Ya sabemos que las tecnologías digitales y la capacidad de procesamiento y demás de todos los sistemas digitales actuales tiene un alto impacto en el medio ambiente. Bueno, cómo se integran, digamos, estos desarrollos tecnológicos con la protección del medio ambiente y los ecosistemas. La protección, o mejor dicho, la idea de la inclusión de género, digamos, en todo esto, el género como una dimensión transversal para que haya una dimensión de género imbuida, digamos, en el diseño de los sistemas de inteligencia artificial, en la participación de diversos géneros en el desarrollo y la concepción de los problemas que quieren resolver los sistemas de inteligencia artificial y que los resultados de los sistemas de inteligencia artificial tengan un impacto equitativo y no negativo sobre género. Bueno, el impacto sobre la cultura y la diversidad, atendiendo, digamos, sobre todo a lo que comentaba antes en relación a los principios, también la fundamental necesidad de incorporar, digamos, perspectivas de diversidad y pluralismo cultural, proponer y fomentar educación e investigación en inteligencia artificial en los distintos campos, ámbitos y con todo lo que esto implica, digamos, de capacidades no solo de data analytics, pero sobre todo también de desarrollo de infraestructuras y marcos regulatorios adecuados y políticas de incentivos adecuados para ello. Los ámbitos de acción determinados enfocados en el impacto en la economía y el trabajo. Como bien sabemos, es un tema, digamos, muy importante, cómo la inteligencia artificial va a impactar, digamos, en los trabajos del futuro, quiénes van a tener trabajo, qué clases de trabajo, cómo van a hacer esos trabajos. Sabemos que es uno de los temas de impacto más fundamentales. Entonces, cómo se generan estas políticas de empleo, cómo se desarrollan sistemas de inteligencia artificial o se usa inteligencia artificial para distintos sectores y cómo se van a acompañar, digamos, esos desarrollos con las necesarias evaluaciones que hay que hacer sobre grandes sectores de la población que todavía tienen que hacer un gran esfuerzo, digamos, todo, desde los sectores y desde las políticas públicas para acompañar este desfase que se va a producir y que en América Latina en particular es una región que esto puede afectarla muy seriamente. Y finalmente los aspectos vinculados con la salud y el bienestar social, digamos, que también están vinculados con una visión no solo de la salud física, digamos, sino con la convivencia, digamos, en armonía y en paz. Bueno, los invito, digamos, a leer el documento. El documento, si hay algo, digamos, que puede pecar, es un poco de saltar de un tema en otro, pero para tratar de no ser demasiado extenso. Así que, digamos, las poco más de 20 páginas que tiene son páginas que intentan, digamos, ser una guía orientada sobre todo a los Estados miembros de la UNESCO, pero no por eso desmerecer, digamos, la participación y las opiniones de los distintos sectores que ya participaron, por cierto, en las consultas públicas que hubo durante el mes de agosto en el caso de América Latina y Caribe. Bueno, ¿cómo sigue un poco el debate en términos de la inteligencia artificial y la ética, ¿no? O sea, bueno, y aquí con esto vamos a ir cerrando, digamos, ¿no? O sea, desde la ética propiamente, digamos, está, como ya había comentado antes, la propia idea, digamos, de una agencia distribuida y demás en términos de la responsabilidad y los marcos éticos para estos sistemas distribuidos, digamos, bueno, hace que haya un desfase, digamos, entre los instrumentos conceptuales que tenemos por un lado desde la ética y cómo se diseñan y se desarrollan los sistemas de inteligencia artificial por otro lado, ¿no? O sea, incluso también en algunos casos muchos eticistas, bueno, dicen, bueno, ¿en qué medida también tenemos que pensar que todo lo que es, o sea, solo la ética va a poder proporcionar, digamos, un horizonte para el desarrollo de la inteligencia artificial? O sea, bueno, eso es una discusión también como general, pero muy importante. Después, un elemento que en el diagrama ese desarrollado por los colegas del Berkman Klein Center
ustedes veían varios círculos, digamos, que destacaban la importancia que le daban ese foro específico a ese tema, pero había también algunos pequeños elementos, digamos, que destacaban, no en muchos casos, pero sí una discusión específica sobre los problemas, las dimensiones vinculadas con la privacidad, la rendición de cuentas, seguridad y demás, con perspectivas de derechos humanos, ¿no? Entonces dicen, bueno, muchos especialistas, digamos, sobre todo en el ámbito del derecho internacional, sobre todo las organizaciones de derechos humanos, derechos digitales y demás, están muy preocupadas, digamos, por que no se dejen los marcos que ya han servido para guiar otros problemas complejos de la humanidad del siglo XX con los instrumentos provenientes de los ámbitos de los derechos humanos. Entonces, y América Latina en particular tiene una rica tradición con respecto a esto. El trabajo de Carlos Lara, por ejemplo, es un trabajo interesante en esta línea. Y, bueno, y finalmente, digamos, un problema, digamos, en relación solo al concepto de la ética en la inteligencia artificial, que desde las nociones de lo que comentaba un poco antes, ¿no? O sea, de la apropiación de estos sistemas de inteligencia artificial en contextos como los países de América Latina, que no somos productores, sino que muchas veces somos meramente receptores, consumidores, y sobre los cuales los datos de las poblaciones alimentan estos sistemas sofisticados que no residen y que no fueron desarrollados en la región. No digo en todos los casos, pero que sucede. Entonces, esta discusión, digamos, desde la ética para los contextos de asimetrías y de enormes asimetrías en capacidades para desarrollar sistemas de inteligencia artificial, bueno, requiere, digamos, reelaborar también otros instrumentos conceptuales para abordar los problemas que plantea la inteligencia artificial desde una perspectiva, digamos, de gobernanza, desde una perspectiva que plantee, digamos, los aspectos, digamos, de desarrollo humano conceptualizados con estos instrumentos. Y de hecho, algo que el documento de la propia UNESCO hace, digamos, es tomar, digamos, muchos de los horizontes que plantean los Objetivos para el Desarrollo Sostenible como parte, digamos, del horizonte de esas recomendaciones de política y acciones para aplicar, digamos, los ámbitos de acción de la inteligencia artificial en base a estos principios. Así que, como reflexión final, quería dejar eso. Agradezco muchísimo el espacio y ahora, digamos, cedo la palabra a mis colegas comentaristas y disculpas que me extendí unos minutos más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina Aguerre, por esta magistral presentación y que realmente permite a la población panameña y a toda Latinoamérica, porque están conectados desde México hasta Cabo de Hornos en este momento, por lo que hemos podido verificar, y usted a través del Atlántico, desde Alemania, a pesar de que es de Argentina. Soy de Uruguay, soy uruguaya. Perdón, cierto, es de Uruguay, un desliz, que si hubiera inteligencia artificial... No pasa nada. Pero puede pasar, sabemos que eso puede pasar. Yo me voy a permitir una sola pregunta, bien corta y puntual, porque no hay mucho tiempo, y básicamente es, ¿cómo visualiza usted? Yo sé que usted ha hecho una presentación muy amplia. Los temas éticos de la inteligencia artificial vienen, yo creo que desde el momento de 1950 que Turing escribió su libro, su paper seminal, ¿verdad? De 1950, y el problema ético viene de la esencia de la humanidad. O sea, el problema de la ética con la tecnología no es, o de la tecnología y la ética no es un problema de ahora. O sea, toda tecnología puede ser utilizada de una manera que no es la conveniente para la humanidad. ¿Qué nos recomienda usted realmente, más que a los tecnólogos, a los ciudadanos del mundo que escuchamos ahora con respecto a cuál es nuestra responsabilidad con respecto al uso y al desarrollo de la inteligencia artificial? Porque una cosa son los tecnólogos, pero otra es el ciudadano de a pie, que debe estar informado y debe tener criterio, juicio crítico. Adelante. Gracias, muchas gracias, Víctor. Es realmente excelente el comentario.
Yo creo que se le ha criticado más y se le ha dicho más a la inteligencia artificial, digamos, de todos los problemas digamos, y las consecuencias negativas que tiene, digamos, como si fueran esta idea de autonomía, como que fueran sistemas independientes y que no tomaran en cuenta, digamos, los prejuicios, los sesgos, la subjetividad humana, digamos, que la verdad que está cargada, digamos, también de no cosas positivas. No es como que si los seres humanos somos seres prístinos, que vivimos en armonía y luego entonces vienen estos sistemas de inteligencia artificial como robots maléficos de un planeta externo a la Tierra y generan todo esto. O sea, el gran problema, digamos, y con todos los ejemplos que no voy a decirlos, pero que hemos visto, digamos, de deficiencias en los sistemas de inteligencia artificial, que a veces mayormente no son problemas que son puramente técnicos, son problemas, digamos, que toman la realidad tal cual es, quizás un ser humano, digamos, al interpretar eso, digamos, se da cuenta de la implicancia que tiene de ese resultado y lo puede corregir. El sistema puramente va a decir, mi algoritmo, mi modelo me lleva a esto, y ese modelo en realidad fue alimentado por conductas, expresiones y demás humanas. Entonces, creo que lo que tenemos que, como los ciudadanos, digamos, tenemos que entender, uno, no ingenuidad con la tecnología, digamos, esto de los millennials y que los centennials y los que usan la tecnología y que hay una nube y una cosa, o sea, aquí hay mucho diseño, hay mucha tecnología, hay muchos seres humanos y otros agentes no humanos, autónomos, pero que tratar de que estas personas, digamos, puedan comprender que no hay magia, digamos, por detrás y que la verdad que cuanto mejor persona sea uno, cuanto más se cultiven estos valores humanos fundamentales, mejores probablemente sistemas algorítmicos vamos a tener. Lo que no quiere decir que nos tenemos que olvidar y que desde el ámbito nuestro trabajar en que se estén imbuidos de estos principios éticos en el desarrollo de estos sistemas. Pero como van a estar alimentados con datos que son muchas veces muy perniciosos, generados por las propias sociedades en las cuales esos sistemas digamos, se sostienen, tenemos que tener esa salvedad y ese cuidado. Bien, dije que era una sola, pero la pregunta que me acaban de enviar me piden, por favor, por fuerza mayor que la indique y usted nos dirá si tiene alguna respuesta. Los grandes de la Internet como Google, Facebook y otros, ¿qué hacen realmente para apoyar a la UNESCO en esto de la ética de la inteligencia artificial? ¿Hay alguna contribución de quienes nos proveen de las plataformas para esto? En el caso de UNESCO, a mí no me consta, digamos, que haya habido una contribución específica, digamos, de alguna de estas grandes empresas. Hay otros procesos en los cuales estas grandes empresas sí o hacen una donación o algo, digamos. Entiendo de todas formas que hay ingenieros o ingenieras que participaron del proceso del grupo de expertos del documento de UNESCO, que ya finalizó, digamos, el mes pasado ya cerramos nosotros nuestro compromiso con el proceso, que han tenido experiencia, digamos, en la industria trabajando para estas empresas, pero luego las empresas como tal, apoyando el desarrollo del documento, no, ninguno. Ok. Bueno, lastimosamente el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero tenemos las coordenadas de la doctora Aguerre y tenga la plena seguridad que la cantidad de preguntas que nos están lloviendo de alguna manera las alcanzará para que en el momento que tenga tiempo nos los conteste y nosotros podamos publicarlo. Sabíamos que esto iba a generar justamente esta reacción. Bien, ahora vamos a pasar con el segmento de los comentaristas y tenemos a 4 personalidades del escenario panameño desde el punto de vista de gobierno y AIPs y ONGs. Y van a participar en este orden y van a tener 5 minutos para comentar acerca su reacción desde el punto de vista específico de la organización y las actividades que realizan cada uno de ellos con respecto a la presentación de la doctora Aguerre. En primera instancia, vamos a tener a la magistra Elsa Fernández Aguilar, que es directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI. Adelante, magistra Elsa Fernández Aguilar, por favor. No vamos a leer las hojas de vida, primero porque nos tomaría mucho tiempo para todos, y ahora lo que necesitamos es su reacción.
Tiene sus 5 minutos, maestra. Adelante. Un placer. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco ante todo, ¿no?, la invitación que nos hicieron por parte de las distintas entidades, SENACID, Universidad Tecnológica, Internet Society, CIDETIS. Saludos protocolares a los comentaristas que nos acompañan, a la doctora Aguerre por la ilustración que le está haciendo a este país en este tema, que considero desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que es de gran valor y, en definitiva, ante el contexto que han comentado quienes me anteceden, es de gran importancia, y más en estos momentos, ¿no?, que guarda relación con el tema de la pandemia, donde se han hecho esfuerzos que en definitiva han marcado el desarrollo que en este momento la inteligencia artificial está realizando, está desarrollando en favor ante todo el ser humano por las situaciones que está viviendo. Para mí es importante poner en contexto que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, conocida como ANTAI, es la rectora en materia de ética, de transparencia, rendición de cuentas, datos personales, datos abiertos, ¿no?, gobierno abierto y prevención de la corrupción, junto con otros temas. Lo digo eso del contexto porque quisiera que señalarles solamente que nosotros estamos regidos a través de la Ley 33, que crea esta autoridad, y la Ley 6 de Transparencia en la Gestión Pública, que específicamente en el término de ética le da la definición, que es el conjunto de reglas, principios y modelos de conducta. Esos modelos de conducta aplicados en este caso aquí a los servidores públicos, en lo que realizamos alguna función pública dentro del Estado, y que están basados en principios, ante todo, ¿no?, de corrección y criterios de corrección y de igual manera de racionalidad, porque todo esto se hace para el ejercicio de un buen gobierno. Hablando de un buen gobierno, cuando estamos hablando de la gobernabilidad y la gobernanza, producto de que sea un gobierno de leyes. Entonces, una vez puesto esto en contexto, es que quería que supieran que también nosotros fiscalizamos todo lo referente a lo que es un código de ética. Lo digo específicamente por lo que señaló la doctora y el doctor Víctor. La ética vista desde el ser humano, el funcionario, el servidor público, que nosotros tenemos en este caso, ¿no?, que establecer e implementar las políticas públicas para que su desarrollo sea el mejor en el ejercicio de sus funciones. Pero no podemos en este caso desmeritar que importante en el tema de la inteligencia artificial, vemos que esto ya es parte de nuestra vida y de nuestro entorno. Y con relación a esto, y lo que hace un momento comentaba la especialista, hemos visto que aspectos importantes para nosotros a considerar que guardan relación con aquellos riesgos que de pronto la inteligencia artificial puede dar en el desarrollo, en el diseño, desarrollo y funcionamiento de los sistemas. Y tomando en consideración, quisiera plantear el referente a la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas desde la realidad de que ante daños producidos o algún evento que erróneamente se dé por la toma de decisión de manera autómata de estos sistemas, ¿quién sería entonces el responsable que daría respuesta ante esto? De igual forma, la necesidad de una explicabilidad viéndolo desde el punto de vista de que el sistema toma decisiones particulares que en definitiva, ¿no?, puede generar en algún momento alguna asignación de perjuicios o responsabilidades que deben entonces ser resueltas. La imparcialidad también, y esto lo vemos basados en la programación o el sesgo, ¿no?, de las conclusiones parciales o conjuntas que pueden haber estos sistemas, y la privacidad, ya que sabemos que propiamente las aplicaciones provistas de inteligencia artificial se basan en un funcionamiento de acceso a grandes cantidades, ¿no?, de información. Entonces, hace un momento, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer, ¿no?, este informe tan importante que nos plantea la doctora desde el punto de vista de la UNESCO. Sabemos que también hay otros órganos que en este tema se han pronunciado, órganos desde la Unión Europea, con relación a algo para nosotros importante, que es la dimensión regulatoria, es decir, la aplicación legal, porque nuestro país, ¿no?, requeriría ser fortalecido en este aspecto legal. Y de igual manera, entonces, también informes que se han publicado, ¿no?, a través en el año 2007, ¿no?, el encuentro que se hizo en la Universidad de Montreal, ¿no?, y el Foro Económico Mundial también sabemos. Entonces, para nosotros, puedo concluir que es importante, así como se señala hace un momento, lo referente entonces a los principios éticos en el diseño y desarrollo de la inteligencia artificial, señalando específicamente el respeto a la autonomía humana, es decir, la garantía de los derechos fundamentales que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, la transparencia en la trazabilidad de los procesos y explicación justamente, ¿no?, a quien va a ser el usuario del mismo, la responsabilidad y la rendición de cuentas también para nosotros es importante en virtud de los principios que maneja nuestra ley,
porque específicamente no guarda relación con el diseño y empleo de sistemas inteligentes y ante todo, ¿no?, de la robustez y la seguridad. Algo que me pareció de suma importancia fue lo relativo a la justicia y la no discriminación, es decir, que a este tipo de sistemas se debe contar para que sean aperturados y pueda permitir la participación de todos los grupos de interés. Concluyo solamente señalando aspectos que me parecen vitales por el tiempo, ¿no? Me parece que entre los métodos no técnicos en lo que es el diseño se encuentran aspectos importantes a trabajar en Panamá. Una regulación, ¿no?, en materia legislativa que establezca parámetros de seguridad y de operatividad. De igual manera, la educación y sensibilización que en este momento ustedes están haciendo a través de este evento, el cual agradecemos desde la Autoridad Nacional de Transparencia la invitación, y de igual manera investigaciones que se sigan realizando y que puedan permitir las certificaciones que garanticen esa seguridad y fiabilidad que se requieren ante estos sistemas, que ante todo tienen como centro el desarrollo, ¿no?, y la mejor calidad de vida que merecen todas las personas. Muchas gracias. Maestra Elsa, por ese concepto desde la protección de los datos y la función que realiza su institución. Ahora tenemos al ingeniero Luis Oliva de AIG con 5 minutos de reflexión y su reacción a la presentación de la doctora Aguerre. Muchas gracias. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias a todos siempre por la invitación y excelente a la doctora Carolina por tan buenas experiencias y todo el conocimiento compartido. Nosotros, yo quiero hoy mostrarle la perspectiva desde la información, básicamente porque a través de nuestra agencia, durante la pandemia y durante todo el proceso que hemos estado en la administración, tomar decisiones basadas en información siempre ha sido una de nuestras prioridades. Pero en inteligencia artificial no podemos perder la perspectiva de que lo que los algoritmos generan en inteligencia artificial no es palabra de Dios, ¿no? Partiendo de la premisa de que la información que estamos introduciendo dentro de un algoritmo no es perfecta, así que no podemos esperar que los modelos que podamos obtener sean perfectos también. Simplemente es una perspectiva diferente, es un análisis de la información y parte de lo que nosotros hemos utilizado en la inteligencia artificial en los modelos que utilizamos para el combate al COVID, más que todo por el tema de los síntomas de los pacientes, y también el tema de cómo llegar a las personas más vulnerables con la plataforma que diseñamos de beneficiarios llamada Vale Digital. Lo que buscamos es tener enfoque. Y esas son las dos palabras que nosotros podríamos definir, es inclusión y enfoque. Inclusión porque la inteligencia artificial debe ir en las vías de buscar incluir a probablemente grupos minoritarios o aquellos que por algún tema particular han sido excluidos. Y enfoque es porque la información que nosotros introducimos dentro de un algoritmo o dentro de un sistema de inteligencia artificial nos permite obtener modelos enfocados. Nosotros como seres humanos probablemente tenemos experiencias, emociones que probablemente generan sesgos al momento de que tomamos decisiones. Y al utilizar algoritmos de inteligencia artificial, lo que tratamos de eliminar son esos sesgos y tratar de obtener una perspectiva más dentro de un cubo de información. Y eso es de la manera en que nosotros lo vemos, para poder tomar mejores decisiones. Y es eso lo que nosotros queríamos hablarles hoy en la mañana, en el corto tiempo de tiempo que nos han permitido. Y la idea no es que nosotros introduzcamos información sesgada para obtener resultados que vayan a manipular la información, el pensamiento de otros. Yo les doy, por ejemplo, un ejemplo de que si nosotros en temas de comercialización utilizáramos un algoritmo de inteligencia artificial para ver los patrones y los comportamientos de las personas, si no introducimos la información correcta o la sesgamos, podríamos empezar a impulsar de que los mejores autos son los que son de forma cuadrada o de color rojo, porque realmente no estamos introduciendo toda la información o todos los patrones necesarios y empezamos a manipular la información. Por eso es que nosotros creemos que en todo el tema de ética y de regulación de inteligencia artificial es importante que los disclaimers hablen de que si nosotros vamos a implementar un algoritmo de inteligencia artificial, realmente esa es una perspectiva de quienes lo crearon con la información que crearon
y que la persona que vaya a utilizar esta información o una plataforma o a tomar como base lo que le muestra dicho algoritmo es la perspectiva de quienes desarrollaron ese algoritmo y no es una perspectiva de una manera de que digamos de que lo que desarrolla esa inteligencia artificial es perfecto, ¿no? El segundo bloque de lo que les quería hablar hoy es en cuanto a los seres humanos y lo que se habla del reemplazo de nosotros los seres humanos o de algunas profesiones por inteligencia artificial. Nosotros como seres humanos siempre hemos buscado mejorar nuestra calidad de vida, siempre hemos buscado automatizar las cosas para disminuir el trabajo porque es parte de nuestra esencia. La inteligencia artificial aplicada para el sector laboral debe ir acompañada de una gestión del cambio. Nosotros no podemos estar hablando de que vamos a reemplazar, sustituir profesiones o personas si no hablamos de una gestión del cambio que nos permita a nosotros los seres humanos que introduzcamos, llámese inteligencia artificial, para evitar unas tareas repetitivas, porque nosotros los seres humanos no estamos diseñados para hacer tareas repetitivas. Realmente eso es parte de la esencia por lo cual hemos venido desarrollando en las diferentes revoluciones industriales, mecanismos, robots o cualquier tipo de maquinaria que nos ayude a reducir esa carga. Pero lo interesante es que nosotros empecemos a migrar a una sociedad del conocimiento en donde en esa gestión, estas personas, profesiones que hacían tareas repetitivas o que su tarea se puede reemplazar o sustituir o hacer de una manera homóloga ese trabajo, pueda permitirnos entonces generar más disruptividad. Y eso es la esencia de nosotros, realmente permitirnos a nosotros los seres humanos que podamos enfocarnos en esa creatividad que es un don divino que tenemos nosotros y que es lo que realmente como seres humanos nos ha permitido llegar hasta donde hoy estamos. Así que de manera de concluir todo, las palabras inclusión, la palabra enfoque y gestión del cambio para poder hacer una evolución a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente participación una vez más, ingeniero Oliva de la AIG. Y ahora tenemos al licenciado Palm del Tribunal Electoral, una persona de gran trayectoria en tecnología y con sus apreciaciones y reacciones a la presentación de la doctora Aguerre. Bienvenido, adelante. Doctora Aguerre, nos ha abierto el pensamiento en otras cosas que tal vez por todo con la velocidad que va el mundo no lo tomamos en cuenta. Yo principalmente quiero decirles que los hechos que ocurren en el mundo, como lo que estamos viviendo actualmente, cambia totalmente los paradigmas, cambia la forma de pensar y la forma de actuar. Dicho esto, la base de la inteligencia artificial es el ser humano. Y para poder utilizar esa inteligencia artificial, el ser humano tiene que estar identificado. A algunos les gustará, a otros no les gustará. Pero esa es la realidad del mundo. Y esa realidad se debe porque ya no somos los números de gente que había hace 40 años. Ahora somos muchos más. Ya no nos sirve una libretita para apuntar. Ahora tenemos que hacer otro tipo. Y eso se ha maximizado con el tema de la pandemia. Es importante, muy importante, como dijo el ingeniero Oliva, que tomemos al ser humano. La inteligencia artificial va a cambiar mucho al ser humano. Lo está cambiando. La cosa es que no lo habíamos notado. El hecho de la pandemia nos ha hecho caer en cuenta que nos ha cambiado el mundo y nos va a seguir cambiando. Cosas tan sencillas que la gente no tomaba en cuenta como un cajero automático. Eso reemplaza gente, pero la gente no lo relacionaba con ese tipo de situación. Y eso va a seguir creciendo. Y entonces, como se dijo, hay que buscar una solución humana para esos trabajos repetitivos que dijo. Y la única forma de buscar esa solución humana es a través de el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De otras herramientas,
de otra forma de vivir, de que no nos bombardeen todos los días con las cosas nuevas, que el zapato nuevo, que la zapatilla nueva, que la camisa nueva. Esas son las formas que debemos comenzar a echar un poco hacia atrás o bajar la velocidad de los cambios. Yo les pudiera hablar de mucha tecnología, pero ese no es el punto. Yo concuerdo con la doctora Aguirre. Tenemos que comenzar a ponerle el límite a todo lo que estamos haciendo. Si no lo limitamos, no lo estructuramos, no le damos leyes, el fin de esto no me lo quiero ni imaginar. Debemos estructurar todo esto en su forma y su fondo, porque ahora mismo estamos sufriendo, bueno, todos lo vivimos en el Internet y vemos todo lo que sale, eso que en muchos lugares ha tumbado hasta gobierno, si lo queremos poner de una forma más drástica. Entonces, los que tenemos unos cuantos años, somos unos menos jóvenes, creo que hemos vivido más esto, hemos vivido el cambio, estamos viviendo el cambio y efectivamente, concuerdo con usted, doctora, hay que reglamentar, hay que estructurar, hay que hacer todo desde, pero no futuro. Eso, como dicen los gringos, este COVID fue un landmark y este landmark hay que aprovecharlo porque si no, nos va a comer. Sumamente interesante lo que usted dijo, doctora. Los comentarios de la Magister y del ingeniero. Y yo pienso que como país pequeño que somos, siempre lo he dicho, lo que inventemos aquí para un pequeño país se puede extrapolar a países más grandes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciado Pan. Realmente concuerdo con usted en los años vividos, porque ya llevamos 35 años de carrera tecnológica y tenemos más o menos ese recorrido y hemos visto el impacto de la tecnología. Y ahora tenemos al doctor Juan Marco Castillo de Sidetis AIP, justamente una organización que acaba de crear recientemente en enero una unidad de investigación de inteligencia artificial y que ante estos desafíos desea entonces reaccionar a lo que se ha presentado. Adelante, doctor Castillo, bienvenido. Doctor Juan, su micrófono está apagado. Perfecto. Buenos días. Saludos a todos los presentes. Muchísimas gracias, doctora Aguirre, por su presentación. A los comentaristas de parte del ingeniero Luis Oliva de la IG. Gracias también, señor Pan, por su presentación, sus comentarios y al Dantay. Éramos acerca de la curiosidad que hemos estado teniendo con respecto a este tópico y por eso la razón de esto. La interacción hombre-máquina, el Internet de las cosas. Aquí quisiera iniciar un poco conversando acerca de la pirámide de Colbert para el tema del entendimiento moral, en donde existen diferentes facetas o etapas en las que vivimos como seres humanos. Primero es la obediencia, el miedo al castigo, que es la evolución moral. La siguiente es favorecer los propios intereses. La siguiente es las expectativas interpersonales, normas sociales establecidas, derechos prioritarios de control social y, por supuesto, el fin último, que es la regla de oro. Y ahí es donde nosotros queremos enfocar las investigaciones que estamos teniendo, ¿no? Por supuesto, elevar los niveles morales en estos escalafones. Basado en esto, empezamos a evaluar algunas preguntas de investigación. ¿Cómo encontrar convergencia en la multiculturalidad, en las diferentes cosmovisiones que habitan en Latinoamérica en particular, en un mundo globalizado, donde podemos encontrar diferentes culturas y que van a estar utilizando la inteligencia artificial? Panamá cuenta con mucha diversidad cultural por producto de diferentes migraciones, cosas que han ocurrido desde muchísimo tiempo, desde el ferrocarril hasta nuestro entorno actual. Y por supuesto la diversidad que encontramos naturalmente en Panamá
a nivel de las poblaciones indígenas, a las poblaciones afrodescendientes y todo el tema de la diversidad religiosa. La segunda pregunta que tenemos es cómo el Internet de las Cosas podría ser vulnerable a los sistemas de inteligencia artificial a partir de la falta de conocimiento en ciberseguridad. En el entorno de investigación en el que yo me he movido, en las diferentes universidades que he trabajado, existen capacitaciones solamente para que aquella persona que interactúa con una computadora se certifique en seguridad de la información. Sin embargo, estas clases de prácticas, que son buenas prácticas en otros lugares, no hemos podido aterrizarlas acá en Panamá. Y aquella persona que se acerca a un computador o a un sistema de información no necesariamente está certificado. Entonces, si una persona que no está certificada, no tiene un conocimiento básico, va a interactuar con sistemas de inteligencia artificial, la pregunta es, ¿esto hará estos sistemas más vulnerables? Adicional, cuando involucramos el Internet de las Cosas y toda la cantidad de dispositivos, ¿lo hará todavía más vulnerable? Aquí es un pantallazo del IoT Cybersecurity Alliance que les recomiendo a todos. Tomen un tiempo para leer. Está muy condensado. Es de los mejores resúmenes que he podido encontrar en estos temas, investigando desde 2015 en temáticas de Internet de las Cosas. Y está diferenciado en 3 diferentes fases, desde la parte de los dispositivos, todo lo que es el sistema de telecomunicaciones, y luego toda la parte de análisis de datos hasta el usuario final. Y asimismo hacen el planteamiento de los diferentes amenazas de seguridad del sistema de información para Internet de las Cosas, que es un tópico que en Panamá pues necesitamos avanzar muchísimo en el área de la investigación, desde el punto de todas las diferentes etapas de las aplicaciones, la parte de redes y comunicación, y por supuesto todos los dispositivos y diferentes tipos de acceso que pueden tener. La otra pregunta de investigación es cómo manejar los dilemas morales en donde se deja la inteligencia artificial tomar decisiones autónomas o que hace las clasificaciones basado en datos. Dilemas morales como clasificación en la gestión de riesgo, clasificación de estudiantes según capacidad cognitiva, diagnósticos médicos, selección de alternativas basadas en optimización de recursos versus seguridad operacional, nivel de acceso a información, a los sistemas de información que alimentan los sistemas de inteligencia artificial, clasificación de control parental para entretenimiento. Algunos otros dilemas morales también vamos a seguir encontrando en el camino, pero aquí, por supuesto, es la interacción hombre-máquina, cómo nosotros podemos interactuar con el sistema de inteligencia artificial que puedan ayudarnos realmente a tomar decisiones morales adecuadas, especialmente cuando hay diferentes niveles de escalafones de moral y no todo el mundo está en el mismo nivel. Y aquí la pregunta de investigación, ¿cómo la inteligencia artificial en educación podría usarse como medio para bloquear el entrenamiento de odio y extremistas? Nosotros, en una de las investigaciones en la Universidad de Texas en Arlington, involucraba el tema de los genocidios por armas de fuego y cómo utilizar el sistema de Internet de las Cosas para ayudar a bloquear esto. Y también nos preguntamos en este tema cómo la inteligencia artificial pudiera ayudar a bloquear esta clase de sistemas como ahorita mismo han habido algunos casos, por ejemplo, en Colombia hay diferentes posiciones a nivel de política, y en el caso de la ONU, ellos han determinado que las redes sociales es la principal arma terrorista durante la pandemia del COVID. O sea, que se ha estado reclutando y movilizando movimientos terroristas a través de redes sociales por medio de sistemas en donde ya existen, ¿no? Entonces, y también quisiéramos invitarlos a la consulta de industria de los datos, y tenemos una encuesta para ustedes que se le va a estar pasando en el link por YouTube para que por favor nos ayuden en esta curiosidad que tenemos de inteligencia artificial, cómo puede interactuar con Internet de las Cosas y cómo esto puede ser de manera ética. Por supuesto que las construcciones las hacemos a partir de los seres humanos, y estos nuevos planteamientos de la UNESCO nos van a ayudar a enriquecer la investigación que hemos iniciado en medio de todo esto. Para cualquier pregunta, estamos a la orden. Aquí están mis correos particulares, el de la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Texas en Arlington, y por supuesto en la página web también nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Castillo, por este proceso de presentar lo que Sidetis IP está deseando hacer, y también la postura con respecto y la reacción a lo que ha compartido la doctora Aguerre. Ahora queremos invitarlo a los 5 que por favor nos acompañen en un comentario de una sola pregunta que vamos a hacerle a todos, y usted pues contesta sucinto, en 2 minutitos. La pregunta tiene que ver con las políticas públicas, y más que nada por el hecho de que, habiendo estado inclusive en conjunto con personal de AIG que el ingeniero Oliva designó con el doctor Víctor Sánchez
estuvimos en enero en MIT en el Summit de Inteligencia Artificial y justamente se debatía allí el tema de la ética, entre muchos otros temas. Pero lo principal que nos llamó la atención fue el movimiento y el proceso que se está llevando a nivel de América Latina con respecto a políticas públicas. Argentina está en ese proceso, Chile acaba de tener una consulta popular, Colombia aprobó recientemente una política pública de transformación digital y de Internet y de inteligencia artificial, y el centro que codirige la doctora Aguerre tiene un extenso estudio y resumen. Y la pregunta para ustedes es, ¿creen ustedes que es conveniente que a través de la parte académica, en conjunto con el gobierno y la sociedad civil, todos los equipos, se cree un grupo de estudio para lo que es la ética y la inteligencia artificial en la República de Panamá que ayude progresivamente a poder generar políticas públicas? Esa es la pregunta. Nos interesaría saber su punto de vista. En primera instancia, Carolina, si desea, puede contestar. Yo los voy a llamar. Muchas gracias, Víctor. Bueno, primero que nada, digamos, agradecer muchísimo además a los comentarios y las observaciones y los ejemplos. Aprendí muchísimo escuchando también cómo están pensando y aplicando estos problemas en sus respectivos ámbitos académicos, gubernamentales, los desafíos del policymaker. O sea, es sumamente interesante, muchas gracias. Y yo creo que sí, Víctor, creo que sería muy relevante, digamos, tener un espacio, un comité, un lugar, digamos, institucional que congregue, digamos, esta visión de múltiples partes interesadas, o sea, con todos estos actores que ustedes estaban mencionando. Mi gran, digamos, tema hoy en día también es, digamos, ser cauto, digamos, con la pandemia y el exceso, digamos, de reuniones y la posibilidad de que, en definitiva, todos podemos tener acceso a reuniones y hacer trabajo remoto y participar y entrar y salir. Al mismo tiempo, digamos, tenemos que ser muy conscientes, digamos, del desgaste y de la real capacidad de que tengan un impacto, digamos, estos grupos de trabajo, ¿no? O sea, creo que la inteligencia artificial y la forma en cómo se va a pensar su gobernanza y su regulación a partir de la ética y de los valores humanos fundamentales está aprendiendo mucho de lo que le sucedió y lo que le está sucediendo, digamos, a los temas y los modelos en la gobernanza de Internet. Y en ese sentido, digamos, insto, digamos, a no generar, digamos, espacios institucionales y foros que queden vacíos, sino que tengan un poco más de carne, de impacto, digamos, de diente para llegar al nodo de la cuestión. Y ahí, digamos, es muy importante, digamos, cómo se va a imbricar o cómo se imbricaría ese comité consultivo o demás en términos de las decisiones sobre política pública en Panamá sobre esto. Esa sería mi observación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguerre. La licenciada, la maestra Elsa, por favor, su punto de vista con respecto a participar, quizás su propia organización dentro de un ente como el que mencionamos. Claro, en definitivo, ¿no? La implementación de políticas públicas tiene como finalidad satisfacer necesidades de los seres humanos. Y me parece que hoy queda evidenciado que una necesidad urgente es trabajar en este tema de la inteligencia artificial, y más en los tiempos en los cuales nos encontramos, ¿no? Y entonces, para nosotros creemos que es completamente necesario y prudente, e incluso la unión de todos los actores sociales, que hoy nos encontramos junto con otros que nos escuchan, es lo que podría lograr entonces realizar los proyectos, programas o acciones pertinentes para que se puedan temas como este darle la primacía que requieren, y más en estos momentos en los cuales nos encontramos, ¿no? Ante la pandemia y las consecuencias que la misma va a traer. Muchas gracias. Ingeniero Oliva, sus observaciones con respecto a la pregunta. Sí, mira, yo pienso que nosotros actualmente tenemos varias mesas de diálogo que son base para una mesa de diálogo que puntualmente hable de la inteligencia artificial. Mi posición es que realmente nosotros debemos identificar, primero son las fuentes de información, cómo estamos administrando la información actualmente. Y bueno, conjunto con la magíster Elsa Fernández, tenemos temas de datos abiertos, hemos estado apoyando a la Asamblea en el tema de la reglamentación
en donde se crea una comisión dentro de la Asamblea de Diputados de Ciencia, Innovación y Tecnología puntualmente para tratar estos temas desde el más alto nivel legislativo. Y también les puedo hablar de que dentro de todo el marco de la implementación de la ley de protección de datos personales y en la administración que hemos estado llevando con las diferentes mesas de trabajo de la sociedad civil, de la elaboración de nuestra agenda digital que estamos haciendo con todas las instituciones de gobierno en conjunto con la Universidad Tecnológica, son la base, porque realmente gran parte del modelo de que se puede desarrollar con inteligencia artificial depende de la información y de cómo la administremos para luego pensar en inteligencia artificial. Realmente nosotros hemos estado dando grandes pasos, pero no podemos obviar de que actualmente estamos con una tecnología incipiente dentro de nuestro país, que lo más importante es hacer que las bases de información sean sólidas para entonces llegar a un diálogo de inteligencia artificial como tal. Yo creo que actualmente, como estamos manejando todos los temas de datos, podríamos evolucionar bajo esas mismas mesas hacia el diálogo con inteligencia artificial. Muy interesante, ingeniero Oliva. Gracias por sus anotaciones. Y ahora tenemos al licenciado Pan del Tribunal Electoral. Hay que prender el micrófono, licenciado. Se me olvidó echar los 25 centavos. Antes de abocarnos a hacer un grupo de trabajo, lo primero que tenemos que es decirle a la gente qué es lo que pensamos hacer, porque si comenzamos a hacerlo sin decirlo, los ataques van a salir a diestra y siniestra de que queremos es controlar, cuando no es la realidad. Y eso nos va a causar, en lugar de avanzar, vamos a echar es hacia atrás. Entonces, tenemos que estar bien claro lo que se desea hacer. Y que lo primero que haga este grupo, mesa o como se le quiera llamar, es informar lo que vamos a hacer. Porque si no, nos van a desbaratar. Los van a desbaratar. Muy importante eso, porque ya no hay secreto con el advenimiento de las redes sociales, de internet, lo que no se produce y se distribuye, lo inventan y todo el mundo o la mayoría de las personas lo creen, que por eso hay que comenzar a hacer cosas para evitar ese tipo de comenzando fake news. Así que esa es mi opinión. Debemos ser claros lo que vamos a hacer, es ser claros y abiertos para que no golpeen a ese grupo de personas o instituciones que se vaya a formar. Muchas gracias, licenciado Pan. Doctor Castillo, finalmente. Hay algunas cosas que voy a decir que pueden ser controversiales. Agradezco puedan entrar dentro del contexto adecuado. Lo primero es que ya la inteligencia artificial existe y la estamos utilizando. Todos los sistemas, los motores de Netflix, los de Facebook, los de Twitter, los de todas las plataformas tecnológicas, Google, los buscadores, ya los estamos utilizando. Latinoamérica está respondiendo ciertamente a un tema de formular políticas públicas para la utilización de datos y desarrollar sus propias plataformas de inteligencia artificial para un mejor servicio al ciudadano y para presentar mejores servicios e instalaciones. Y eso ciertamente hay que hacerlo y trabajarlo en conjunto con la sociedad y los órganos que están aquí presentes y seguramente algunos otros más que no lo están, entre esas organizaciones de la ciudadanía y demás. Pero la realidad es que ya estamos involucrados en esto, ya la tecnología ha avanzado lo suficiente y ha permeado lo suficiente para que estemos expuestos a la inteligencia artificial de una manera continua y activa. Lo que nosotros estamos tratando de ver o necesitaríamos ver es cómo podemos democratizar el conocimiento con respecto a la inteligencia artificial, cómo hacer sensibilización con respecto a este tópico en el uso de la misma, o sea, en la interacción que tenemos actualmente ya con ella. Y adicional, a partir de lo que vamos a estar trabajando en lo que tiene que ver con la creación e implementación de sistemas que puedan ayudar a la ciudadanía, entonces, por supuesto, también necesitamos crear consenso y tener un grupo de trabajo. Estamos sumamente abiertos desde CIET y AIP en formular o en trabajar en conjunto de estas temáticas, no solamente en una interacción nacional con diferentes ejes como el gobierno, la academia, la sociedad civil,
y la industria, sino también a nivel internacional, porque este es un tópico que constantemente el día de ayer se mencionó en la presentación desde Colombia, la importancia de la colaboración internacional. Y yo creo realmente que eso es muy importante y aprender de eso. A partir de ahí, la CIETIS AIP, en su entendimiento y dentro de los límites de la pandemia, lo que hemos tratado de ayudar es a crear puentes de colaboración con la AIG, puentes de colaboración con GBM, puentes de colaboración con AWS, y a partir de ahí, todo el conocimiento que ellos nos puedan brindar, poder democratizarlo lo más posible dentro del ambiente académico, y estamos también abiertos a que otras entidades, entidades gubernamentales, también tengan acceso a esa información y ese conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Debo decir, para cerrar ya mi función como comentarista y dar la palabra a la licenciada Edna Jaén, que va a hacer los comentarios finales, y luego las palabras al doctor Víctor Sánchez, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, que luego de 30 años, desde 1989, viendo por primera vez en Panamá el desarrollo de la inteligencia artificial y habiendo sido uno de los primeros caminando en esto, es interesante poder 30 años después observar este foro, este conversatorio, y poder ver que ya es más de conversar en la calle que cuando regresamos y todos nos veían como si estuviésemos en otra dimensión. Ya es nuestra, está en nuestras manos, está caminando, está en su celular y está al alcance de todos nosotros, y concuerdo que hay que primero educar para luego entonces regular o estar pensando en ello. Es importantísimo la transmisión de los conocimientos y que veamos los pros y los contras para que podamos aprovechar la tecnología. Con respecto a la pérdida de trabajos, solamente se va a perder aquel que no se prepare para su futuro, porque si espera el futuro y no lo construye, entonces ese sí va a perder la oportunidad de laborar. Víctor López Cabrera, ha sido un placer estar con ustedes como moderador, y paso la palabra a la licenciada Edna Jaén, que sucintamente nos va a dar unos comentarios finales. Hola, buenos días a todos. Por parte de las organizaciones gestoras de este coloquio, en general, incluyendo a la conferencista, el moderador y los comentaristas, en representación de ISOT Panamá en particular, me toca ofrecer una síntesis de lo conversado hoy. De lo que he podido anotar de este coloquio es que existe en nosotros el temor que siempre tenemos los humanos a perder el control con la tecnología. Existe la necesidad de enfocarnos en lo humano y su seguridad antes que la tecnología, pues todo es permitido, pero no todo conviene. Las ciencias en general deben seguir avanzando y sus beneficios debemos recibirlos, pero debemos buscar la equidad para todos. Debemos tener cuidado que no se amplíe la brecha digital con el uso de la inteligencia artificial, por lo que es importante establecer políticas públicas de uso apropiado de inteligencia artificial a fin de gestionarla muy bien. Debemos resolver el problema de trazabilidad y rendición de cuentas. Igualmente, en palabras de la doctora Carolina Aguerre, es importante que se retome la noción de que la ética es el soporte, es la base, pero se hace necesario que se integre plenamente en la cultura profesional de los desarrolladores y empresas, se materialice en regulaciones y políticas públicas por parte de los estados y que no quede en un plano simplemente declarativo ni de buenas intenciones. Igualmente, finalizando, resaltamos la importancia de que se conozcan los problemas éticos. El tema es cómo resolverlos. La base está y sigue estando en el humano, otra vez como al principio. Un ciudadano sin ética no hace buen profesional, científico ni tecnólogo. Este es el resumen, la síntesis de lo conversado hoy en este importantísimo coloquio. Gracias a todos ustedes. Tenemos al doctor Víctor Sánchez, quien dará las palabras de cierre breves por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Bienvenido.
Sí, buenos días a todos. Fantástico conversatorio. Quería felicitar a los exponentes y a los organizadores de este evento, a la UTP, CIDETIS, ISOC, por tan interesante y pertinente evento. Ninguna tecnología es totalmente neutra, pero también es cierto que las tecnologías al final siguen los intereses de los humanos que las creamos y las usamos. Así que el tema de la ética siempre es, y de la regulación también, siempre es un tema que hay que discutir. Sobre todo en este tipo de tecnologías, Víctor, yo soy más viejo que tú y yo estuve en los 80 trabajando en temas de inteligencia artificial cuando no era sexy y estaban muchos problemas, de hecho, lógicos todavía. Pero además la inteligencia artificial y la robótica tienen esta otra connotación que es una especie de un atentado un poco a la misma idea del ser humano y de nuestra propia ontología, nuestro propio sentido de lo que somos. Así que yo les exhorto a todos a que sigamos conversando. Esto no es una conversación que acaba ni que se define en un solo tema. Las tecnologías van a seguir cambiando, las tecnologías van a seguir creciendo, van a ser cada vez más persuasivas, van a estar más dentro de la fábrica de la sociedad. Así que esta es una conversación que debemos llevar de forma permanente. Quiero sobre todo de nuevo agradecer a los expositores, a la doctora Aguerre sobre todo, por muy interesante su presentación. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los escuchas por participar de este evento. Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por haberse quedado unos minutos más, pero este era un tema que había que tratarlo y creemos que precisamente con las ciento y tantas personas que nos están siguiendo y otras en otras plataformas, se demuestra que es el momento de dialogar, como todo de la tecnología, educarse, formarse y estar como ciudadano desde un punto de vista ético. Muchas gracias y nos despedimos. Que pasen una muy buena tarde ya. Muchas gracias. Hasta luego.